Bueno, okay, ok. Entonces, vamos a empezar definiendo algunos conceptos que son cotas superior e inferior, máximos, mínimos, supremos e ínfimos. ¿Sí? Entonces, me gustaría que me dijeran ustedes cuál es la diferencia entre, pues precisamente, las cotas superiores, el máximo y el supremo, que es el equivalente a decir o a hablar de las cotas inferiores, el mínimo y el ínfimo. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre ellos? Yo creo. Dígame. El máximo es pues un valor tope. El supremo es cuando está justo antes de llegar a ese valor tope. Y la cota es más bien como que un conjunto de esos valores, de valores parecidos. Ok, por ahí vamos bien. Si nosotros tenemos un conjunto, vamos a poner aquí, no sé, vamos a poner aquí el conjunto que va a poner ese, que es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces tenemos el conjunto que va 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y tenemos nosotros que estos son los elementos de nuestro conjunto. 1, 2, 3 y 4. Entonces, hablando de cotas, ¿sí? ¿Qué sería aquí o cuáles serían las cotas superiores? Sí son un conjunto, ¿sí? O sea, las cotas son un conjunto. ¿Cuáles serían las cotas superiores? También van a ser un conjunto. ¿Cuál? Si quieren lo podemos decir. Las cotas superiores de este conjunto S van a ser todos aquellos valores que sean mayores o iguales a 4, que 4 es el valor más grande dentro del conjunto, ¿sí? Entonces las cotas superiores van a ser este intervalo, ¿ok? Y las cotas inferiores, ¿cuáles creen que sean? Pues al revés, del uno para atrás. 10, x tal que x sea menor o igual a 1, ¿sí? Entonces sería este intervalo, ¿sí? Las cotas entonces es el conjunto de todos los valores que son mayores o iguales al elemento más grande o al elemento más pequeño dentro de un conjunto, ¿sí? Hasta ahí vamos bien con las cotas. ¿Qué es el máximo? El valor más grande del conjunto. El valor más grande. El valor más grande del conjunto. ¿Ok? Bien, entonces aquí el máximo tendría que ser 4 y el mínimo 1.1. Muy bien. Y ahora vamos a hablar del ínfimo y del supremo. El supremo se refiere a el supremo es el menor de las cotas superiores y el ínfimo es el mayor de las cotas inferiores, ¿sí? Entonces, en este caso, el supremo sigue siendo igual a 4 y el ínfimo coincide también con el mínimo y es igual a 1. Pero ojo, el máximo y el mínimo pertenecen al conjunto
Y el ínfimo y el supremo pertenecen a las cotas. ¿Sí? No hay que confundir. No todos los conjuntos son conjuntos acotados y tampoco no todos los conjuntos tienen un máximo y un mínimo, ¿sí? Si no todos los conjuntos son acotados, pues entonces tampoco todos los conjuntos van a tener un supremo y un ínfimo, ¿sí? Entonces, para que exista el supremo, debe de tener una cota superior. Para que exista el ínfimo, debe de haber una cota inferior. Para que exista el máximo y el mínimo, debemos de tener conjuntos cerrados por arriba y por abajo. ¿Ok? ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Entonces, una vez que ya logramos distinguir de estos tres conceptos, ¿sí? Diferenciarlos, podemos nosotros enunciar lo que es el axioma de completez. El axioma de completez dice que todo subconjunto no vacío de R está acotado, no, perdón, que está acotado por arriba tiene un supremo. ¿Sí? Entonces, el axioma de completez nos dice básicamente que si nosotros tenemos un subconjunto de los reales y este subconjunto está acotado por arriba, es decir, existe una cota superior, entonces va a existir un supremo. Y se puede también enunciar de la otra manera, ¿no? O sea, si tenemos un subconjunto no vacío de los reales que esté acotado por abajo, entonces va a existir un ínfimo. Y en ambos casos, este es un número real. Entonces, lo importante de este axioma, ¿sí? Lo importante del axioma de completez es que precisamente nos va a dar la existencia de un número, de un valor inicial, ¿sí? Recuerdan ustedes que uno de los problemas, y por problemas lo digo así entre comillas, cuando estábamos demostrando la cardinalidad de los conjuntos que eran contables y de los que no eran contables, era precisamente que los contables, al ser equinuméricos con los naturales, pues tenían un elemento inicial, ¿sí? O sea, tenían un elemento más pequeño, a diferencia de los reales que no existían. Bueno, cuando nosotros hablamos de conjuntos que están acotados, entonces las cotas precisamente dan pie a la existencia de este elemento mínimo, ¿sí? Que son el ínfimo o el supremo, dependiendo de en qué cota estemos trabajando. ¿Okay? Entonces, tenemos nosotros el siguiente teorema. Dice, dado dos subconjuntos no vacíos, A y B, el conjunto C se denota como el conjunto de X más Y tal que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Sí? Entonces, si A y B tienen un supremo, entonces C tiene un supremo que va a estar denotado por el supremo de A más el supremo de B. ¿Okay? Entonces, si nosotros formamos un nuevo conjunto sumando los elementos de dos conjuntos distintos,
el supremo de este nuevo conjunto va a ser la suma de los supremos de A y de B. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué significa esto. Bueno, entonces nosotros sabemos que tanto el conjunto A como el conjunto B tienen supremos, ¿sí? Entonces vamos a denotarlos como A y como B. Si estamos diciendo que cualquier elemento que pertenece a C está dado por la suma de X más Y, ¿sí? Entonces para algún X que pertenece a A y un Y que pertenece a B, entonces Z, que es igual a X más Y, tiene que ser menor o igual a A más B. A más B. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser menor o igual a A más B? Bueno, pues porque X y Y son los elementos de los conjuntos, pero los elementos de los conjuntos siempre son menores o iguales al supremo, ¿sí? Son iguales cuando coinciden con el máximo, pero son menores cuando no coinciden con el máximo. Entonces, cualquier elemento que pertenezca a A y a B va a ser menor a los supremos, ¿sí? Entonces, si esto sucede, pues quiere decir, de acuerdo a la definición, esto quiere decir que A más B es una cota superior de C. ¿Por qué? Pues porque cualquier elemento de C es menor o igual a la suma de estos dos, que es precisamente la definición de la cota superior, ¿sí? Entonces, por el axioma de completez, esta cota superior, ¿sí?, debe de tener un elemento mínimo. Entonces, por el axioma de completez, la cota superior debe tener un elemento, bueno, lo voy a poner así en términos bien para no confundir. Debe tener una mínima cota superior, ¿sí? Es decir, que el supremo de C, pues va a ser C, ¿sí? Entonces, por el axioma de completez, el supremo debe de existir. Lo que queremos nosotros demostrar es, pues precisamente, que este supremo es igual a A más B. ¿Ok? Ahora, como este elemento C es la mínima cota superior, ¿sí? O sea, es el elemento más pequeño de todos los que comprenden al conjunto de la cota superior, ¿sí? Entonces tenemos que C debe de ser menor o igual a A más B, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque C es la mínima cota superior. Entonces, vamos a elegir aquí, elegimos un épsilon mayor a 0. Entonces, como A es el supremo del conjunto A, ¿sí? Entonces, A menos épsilon no es una cota superior para A. ¿Sí? Tomamos nosotros una constante muy pequeña, pero es positiva, y se la restamos a el supremo de A, ¿sí? Entonces, el supremo de A, nosotros sabemos que es el elemento más pequeño de las cotas superiores. Cualquier elemento más pequeño que A ya no va a pertenecer al conjunto de las cotas, ¿sí? Entonces, debe existir una X en el conjunto A, tal que A menos épsilon sea
menor a X. ¿Ok? Entonces, como ya no pertenece al conjunto de las cotas, pues pertenece al conjunto, ¿sí? Entonces, si lo vemos así como gráficamente, aquí en este elemento empieza la cota y este elemento es el supremo, ¿no? Entonces, un elemento que sea más pequeño ya no pertenece al conjunto de las cotas, ¿sí? Y debe de haber otro elemento en el conjunto que sea mayor a él, ¿ok? Si no hubiera un elemento en el conjunto que fuera mayor a él, entonces este elemento sería la cota, y ya dijimos que eso no es posible, ¿sí? Entonces, debe de existir otro elemento aquí. Y análogamente vamos a hacer el mismo análisis con Y. Perdón, con el conjunto B. Análogamente, tomamos que, bueno, B, que es el supremo del conjunto B, ¿sí? Entonces, B menos épsilon no es una cota, y debe de existir un elemento que pertenezca al conjunto B, tal que B menos épsilon sea menor a Y. ¿Ok? Entonces vamos a combinar estas desigualdades. Vamos a combinar las desigualdades de... ¿Dónde lo dejé? Aquí. Esta y estas dos. ¿Sí? Vamos a tener nosotros que A más B menos 2 épsilon es menor que X más Y. Pero esto tiene que ser menor o igual a C. ¿Ok? Entonces, sumando aquí, según habíamos dicho, sí, C es menor o igual a A más B. Si sumamos nosotros ambos lados, pues nos va a quedar de esta forma. ¿Vale? Entonces, aquí lo que queremos es, recuerden, llegar a la desigualdad de que el A más B es menor o igual a C, ¿sí? Entonces, pues en este caso, podemos nosotros sumar un 2 épsilon en toda la desigualdad. Y esto nos quedaría que A más B es menor o igual a C más 2 épsilon. ¿Okay? Para cualquier épsilon mayor a 0. ¿Vale? Pero ahora tenemos nosotros que este 7, como se lo verificar. Ok, entonces, como épsilon era un número positivo, ¿sí? Entonces, al sumarle un número positivo a una constante, la desigualdad se va a mantener. Es decir, esto significa que A más B es menor o igual a C. ¿Sí? Entonces, como C sigue siendo, más bien, como le estoy sumando un número positivo, entonces la desigualdad aquí se va a mantener. Este es uno de los teoremas que venían en la sección de inducción. Bien, entonces, ya que llegamos hasta aquí, finalmente, como C era menor o igual que A más B, según lo denunciamos acá arriba, ¿sí? Nosotros dijimos que C era menor o igual a A más B, entonces, combinando estos dos, pues concluimos que C es igual a A más B. ¿Ok? Y entonces, pues queda demostrado, ¿no? ¿Por qué es importante entonces el teorema de completez? Bueno, dentro de varias aplicaciones que vamos a ver a continuación,
una de las cosas que hace es permitirnos crear un número, un elemento mínimo dentro de un subconjunto de los reales. Y ese elemento mínimo, pues, es el supremo, ¿no? También podríamos crear un elemento máximo si tuviéramos la cota inferior y estuviéramos considerando el ínfimo, ¿sí? Pero lo que nos permite es precisamente eso, o sea, darle como un punto de inicio a un subconjunto de los reales. ¿Sí? ¿Preguntas? Cuando hacíamos el estudio de la función en un plano cartesiano y veíamos los máximos y mínimos, eso sería más que todo una relación, o sea, sería más o menos la misma relación en este caso. Sí, porque ahí los máximos y mínimos de una función pues comprenden precisamente a los valores de un conjunto. O sea, si usted tiene una función, ¿sí?, entonces puede usted formar un conjunto S con los valores de Y. Sí, o sea, también mi duda va con respecto a que en ese caso habían funciones que se presentaban y su máximo no estaba necesariamente acotado. Por ejemplo, una Así es. parábola, habían parábolas que se encontraban, por ejemplo, centro en 2 y tenían máximo en ese punto, sin embargo no están acotadas de lado a lado. ¿Cómo se Así es. explicaría en ese caso? Igual, o sea, por ejemplo, una parábola que abre hacia arriba, por decirlo, ¿sí? Pues entonces los valores del rango de la función, ¿sí?, los valores del rango son precisamente los valores del conjunto S, que serían, o sea, bueno, lo empecé en el origen, pero serían 0, 1, 2, bueno, de hecho no. Los valores del rango sería de 0 a infinito, ¿sí? Entonces, esta función está acotada por abajo, o sea, tiene un tope, tiene un elemento, tiene un mínimo, que sería el 0, ¿sí? Y tiene un conjunto de valores donde todos los valores van a ser mayores o iguales a este 0, que sería cota inferior, que sería el conjunto de, lo voy a poner como intervalo, ¿sí?, de 0 a menos infinito, o de menos infinito a 0 más. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué existe esta cota inferior? Porque todos los valores que pertenecen a este conjunto, a este intervalo, son menores o iguales a el mínimo, o sea, a un valor específico de la función, ¿sí?, o más bien a cualquier valor de la función. Y dentro de esta cota inferior sí existe un ínfimo, que sería el 0, que es el valor más alto de las cotas inferiores, o la máxima cota inferior. Vale, perfecto. Muchas gracias. Igual puede suceder si lo que analizamos es el conjunto del dominio, ¿sí? Por ejemplo, en esta misma función, el dominio pues es el conjunto de los reales, y el conjunto de los reales no está acotado, ¿sí?, porque no hay, de hecho no está acotado y no existe un máximo ni un mínimo, y como no está acotado, pues tampoco va a tener ínfimo o supremo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no está acotado? Pues porque yo no puedo dar un conjunto no vacío con por lo menos un elemento que sea mayor o menor a cualquier valor real, ¿sí? O sea, yo no puedo ponerle un tope a la recta. Entonces, como ese tope no existe, el dominio no está acotado. ¿Sí? Entonces, ahí depende, pues, precisamente del conjunto que estemos nosotros estudiando. Igual, por ejemplo, el conjunto del rango, pues, está acotado por abajo, pero no está acotado por arriba. A ver, una función que esté acotada por abajo y por arriba. El seno. Las O el funciones coseno.
seno y coseno. Esas sí estarían acotadas o tendrían las dos cosas. Bien, entonces quedan más o menos claros estos conceptos. Sí. Muy bien.